Hello everyone, my name is Enrique, thanks for watching. Today we are going to present you the Hasselblad 500C. And because I don't have this camera, I invited someone that has this camera. So please, hold on. Pues voy a presentar mi Hasselblad 500C. Es una Hasselblad 500C del año 66. Esto se puede saber por las letras del número de serie. En este caso la T representa el 6 y TT es un 66, ¿vale? Obviamente del siglo pasado. Bien, pues vamos a empezar desde el principio. Victor Hasselblad era el hijo de Hasselblad padre. Hasselblad padre estaba asociado con George Eastman, el de Kodak, para traer materiales de laboratorio y material fotográfico a Suecia, porque eran suecos, ¿vale? Y entonces el padre, en su intención de que su hijo siguiera con el negocio familiar, llevó a su hijo en la época de entreguerras al país donde había más, el desarrollo de la industria fotográfica era mayor, con diferencia, era Alemania, ¿vale? Él trabajó en las empresas alemanas y luego volvió a Suecia, pero luego hubo un rifirrafe, no se llevaban bien, no eran muy compatibles, y entonces Victor Hasselblad se separó de su padre y empezó a trabajar en el tema de la relojería, ¿vale? Fabricando movimientos de relojes, etcétera, con su propio personal. Entonces estalla la Segunda Guerra Mundial y un avión nazi alemán es derribado por el gobierno o por el ejército sueco. Entonces el ejército sueco, sabiendo que Victor Hasselblad había estado trabajando en Alemania, pues deciden llevarle una cámara de reconocimiento que había en ese avión espía alemán. Entonces ahí se produce la famosa afirmación de Victor Hasselblad cuando a la pregunta de ¿eres capaz de copiar esta cámara? Él le dijo no solo soy capaz de copiarla, sino de mejorarla, ¿vale? Entonces nació la primera Hasselblad, que fue un prototipo, que fue la HK7, a la que le siguió la 1600F y enseguida la 1000F. La 1000F era aunque por fuera era muy similar, igual, tenía la principal diferencia de que era de obturador plano focal, ¿vale? Era más rápida, era capaz de disparar a 1000, pero tenía ciertos problemas, estaba dando ciertos problemas de fiabilidad con el obturador, en el que había que cambiar la velocidad después de cargar el obturador, si no te podías cargar la cámara. Bien, entonces decidió hacer la 500C muy pronto y esta ya sí que disponía de un obturador central, quiere decir que el obturador principal, ahora hablaremos de esto, estaba en el objetivo, ¿vale? ¿Qué beneficio tiene eso? Pues que a la hora de sincronizar el flash tienes mucha más libertad a la hora de elegir diferentes velocidades que si usas un obturador de plano focal. Y lo malo que tiene es que trabaja más lento, se trabaja a 500, como bien dice su nombre, a 500C, ¿vale? Bien, entonces, esta cámara cobró gran importancia o llegó a ser muy famosa, primero porque la calidad era muy grande, ¿vale? Y luego porque fue la elegida por anunciantes o trabajadores de publicidad, etcétera, gente que trabaja en estudio, y porque en el año 62 Walter Schirra, que era un astronauta del programa Mercury, decidió comprar él por él mismo esta cámara y llevársela al espacio, ¿vale? Y al espacio es un viaje interesante. Como podéis entender, él quería las mejores fotos y eligió la mejor cámara que en ese momento podía elegir, que era la Hasselblad 500C. Él lo que hizo fue, para quitarle peso, es una cámara muy pesada, le quitó los cueros y la pintó de negro, con lo cual ganó o perdió una cantidad inapreciable de peso, pero bueno, le haría ilusión, así que allá, adelante con ello. Hizo unas fotos maravillosas, se las podéis bajar por internet, y entonces la NASA decidió coger esta cámara para los futuros misiones del programa Géminis y el Apolo, ¿vale? Y de hecho esta fue la que llegó a la Luna. Se hicieron diferentes modificaciones que hizo ya la propia Hasselblad, viendo el filón que podía dar a la publicidad de la marca esta elección por parte de la NASA, y lo que se hizo fue pintarla de blanco para que las diferencias de temperatura o el sol no hiciera que la diferencia de temperatura pudieran estropear la cámara. Lo que hizo fue eliminar lo que es el lubricante, porque en ingravidez podía manchar las lentes, y luego finalmente lo que hizo, bueno, había unos cueros, unos apósitos muy artesanales para poder enfocar y poder cambiar lo que es la velocidad, que ahora hablaremos de cómo decidieron simplificarlo, ¿vale?
y quitaron el visor porque con el casco del astronauta no puedes ver, y entonces lo que hacían los astronautas era practicar por ahí, los centros comerciales o por ahí para vergüenza de su familia, ¿vale? Lo que hacían era entonces ponerse la cámara y tratar de enfocar ellos a ojo, ¿vale? Porque no tenía visor, la que fue a la Luna no tenía visor, y luego el enfoque tenía 3 enfoques, cerca, medio y lejos, y ya está. No vas a ver, pues no tienes visor, entonces a practicar. Pues yo qué sé, sería 4 pasos, 8 pasos y infinito como en las Kodak antiguas. Otra cosa que hacían era la velocidad. La velocidad era siempre 250, y si era a la sombra, en el caso de llegar a la Luna, a la sombra era una apertura de 5,6 y al Sol era de 11. Y con eso, unas aperturas muy cerradas, la profundidad de campo permitía que salieran bastante enfocadas la mayoría de las fotos, como así se puede ver. Aunque la mayoría un poco mal niveladas, ¿no? Que luego fueron corregidas para que parecieran que estaban mejor. Eso se ve además en los visores porque tenían para medir las distancias unas crucecitas. Entonces, si os fijáis en las crucecitas, ahí sí que se ve que las fotos están realmente torcidas y las han nivelado luego posteriormente en el laboratorio, ¿vale? Entonces, usaron diferentes objetivos y luego también, muy importante, lo que era la carga, que ya no era manual, sino que era electrónica, ¿vale? Eléctrica. Luego los magazines eran mucho mayores para albergar una mayor cantidad de fotos. En total se hicieron en torno a 20.000 fotos en los diferentes programas de la NASA hasta el Apolo 17. Y es curioso que hay, dicen, 12 cámaras Hasselblad en la Luna, ¿vale? ¿Y por qué se las dejan cuando costaba lo equivalente a un Mercedes nuevo en esa época? Pues porque necesitaban llevar descargar el mayor peso posible para luego traer material geológico de la Luna. Obviamente, vas a la Luna, te gastas ese dinero e intentas sacar el mayor provecho científico de ello. Entonces lo que hacían era hacer las fotos, ¿vale? Cargaban, hacían la foto y cuando terminaban todo, metían en el slide, como ya todo fabricante, todo usuario de Hasselblad lo sabe, haces ahí y ya puedes cambiar de magazine, ¿vale? Donde se carga la película, que es una de las ventajas que tiene, de ahora aquí tengo blanco y negro, pongo el de color, aquí tengo diferente sensibilidad y eso me da bastante juego, ¿vale? Y no tengo que terminar todo el carrete para poder cambiarlo. Entonces hacían las fotos, se quedaban con el carrete y esto lo dejaban en la Luna. Así que si algún día vais a la Luna y queréis cámaras que sean bastante peculiares, pues y Hasselblad de la época, pues ya las tenéis. Creo que solo volvió una y que se subastó recientemente y costaba un dineral, ¿vale? Y pues eso fue lo que lanzó a la Hasselblad al estrellato, ¿vale? Es la cámara que fue a la Luna, principalmente aquella, aunque luego fueron otras más de 35 mm como la Kodak, la Nikon F, ¿vale? Pero esta fue la principal, la original, ¿vale? Y luego, para ver un poco cómo funciona el tema de los obturadores, que es curioso, ¿vale? Si bien el obturador central está aquí en el objetivo, lo cual hace que los objetivos sean más caros, luego tiene este otro, que hay mucha gente que dice, oye, ¿para qué funciona? ¿Para qué vale este? Pues bien, tú cuando cargas el objetivo, haces la foto, el obturador hace la foto y este se abre, se mantiene abierto mientras tú estás apretando este botón, ¿vale? Luego sueltas y se cierra, pero el obturador real es el que está dentro de la lente, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Si esto no existiera, yo al quitar la lente estaría exponiendo la película directamente a la luz, con lo cual velaría la foto. No podría cambiar a no ser que pusiera el slide. Para evitar eso, lo que hacen es poner otra especie de obturador, ¿vale? Que es este, que no es un obturador real. Y lo único que permite es que yo cambie el objetivo sin necesidad de poner el slide, ¿vale? De esto hay que tener cuidado porque si tú trabajas, por ejemplo, a un segundo, vamos a ponerlo, ¿vale? Y yo pulso y suelto, sigue funcionando el obturador, aquí lo veis, se puede oír, y ahora se cierra, pero este está cerrado, con lo cual no ha pasado. Para evitar eso, o bien sigo y pulso hasta que se cierre el obturador, o bien lo que hago es esta palanquita, ponerlo en el 1 y yo disparo y se queda cerrado hasta que yo lo vuelvo a cerrar manualmente, ¿vale? Esto, hasta que uno suele olvidarse, hasta que pierdes unos cuantos jarretes, te deja hacer gracia lo que... y la mejor forma es aprender a golpes, y esta es una de ellas, ¿vale?
Y en cuanto al visor, pues tiene un montón de accesorios. A mí el que viene original no me resulta de los más fáciles para enfocar, ¿vale? Obviamente es para el encuadre, lo tengo cargado, no es de los más luminosos, ¿vale? Y pulsas aquí y ya sale la lupa para enfocar mejor, aunque no es de los mejores, obviamente luego tienes otros visores que facilitan la tarea, ¿vale? Pero sí, pero a mí me ha gustado utilizar el de cintura porque luego el encuadre para mí es de los mejores, ¿vale? Sobre todo para figura humana. Y bueno, pues con esto no tenemos mucho más que decir de esta cámara, ¿vale? Así que luego estudiaremos realmente cuál es la cámara a través de la comparación con otras versiones similares a ella más adelante.